Hola, este es un video para quien lo quiera ver, pero especialmente escogí el tema para platicarlo con mis alumnas. Sé que hay algunas de ustedes más interesadas en temas de feminismo en general. Gaby, Quetzali, Mariana, Fernanda, en la tarde Desiree, Meli, Metz, Daira, etcétera. O sea, para todas ustedes, porque creo que podría ser interesante, y ahora que estamos un poco como en modo libre de las clases, pues es un momento aprovechable, me parece. Esta es una lectura que hice en una clase en la que estoy oyente del posgrado en estudios de género, se me hace. Más estoy de chismosa. Pero la lectura se llama La reclusión de mujeres rebeldes, el recogimiento en la Guerra de Independencia Mexicana entre 1810 y 1819. Y me parece que presenta pues como una ventana bastante refrescante para hablar sobre el papel de las mujeres en la historia política del país, ¿no? Particularmente en los eventos más emblemáticos, como en este caso la Guerra de Independencia o la Revolución, etc. Y seguramente ustedes lo han notado, ¿no? Como que esa sensación de que las clases de historia, muchas veces de otras temáticas, se centran en hombres, en su historia, en los movimientos bélicos, en sus guerras y sus decisiones. Y se habla poco de las mujeres, en gran medida porque hemos investigado poco al respecto, ¿no? Porque esa sensación que pueden tener ustedes sobre la falta de figuras femeninas destacadas prácticamente en cualquier ámbito, pues abreva de una realidad en la que hemos puesto tal vez mal el foco, ¿no? Me gustaría ejemplificarlo, digamos, con otros movimientos que han ocurrido en la historiografía. Por ejemplo, hace como un siglo se pensaba que hacer historia se trataba pues de narrar la vida de gente destacada, ¿no? Llámense, no sé, de los reyes, de los grandes políticos, empresarios, si acaso, o comerciantes, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué nos interesaría la vida de personas que parece que es cíclica totalmente, ¿no? O sea, ¿por qué querríamos escribir la historia de un montón de gente cuya trayectoria es tan similar a la de sus padres y a la vez a la de sus abuelos, etcétera? Esa era como la perspectiva antigua. Y con el montón de cambios sociales, revoluciones obreras, el surgimiento, o más bien el arrebato de posiciones de poder por masas de personas que anteriormente no lo tenían, pues nos empezamos a cuestionar cómo era esa historia, ¿no? E incluso la historia, pues, de la gente cotidiana, ¿no? De lo que les ocurre o nos ocurre en esta vida, y cómo a partir de las preocupaciones que tenemos actualmente, como en el caso del movimiento feminista, cuando nos volvemos atrás también queremos saber qué era de la vida de esas mujeres. Y muchas veces, o quizá, ¿no?, nuestro primer impulso pues es buscar figuras, uno, que colinden políticamente con nosotros. O sea, en este caso pues querríamos ver la historia de las mujeres y independentistas, ¿no? De las mujeres liberadoras, y además que tengan papeles importantes como los que hemos visto en los hombres, ¿no? Entonces, pues que sean grandes estrategas, nos gustaría, o que tengan papeles súper destacados en la política y tal. Y lo que ocurre es que quizá esa no sea la mejor aproximación, ¿no? Tal vez no
solo tenemos que mover el foco sobre los personajes, sino también en el tipo de contextos que estamos explorando. O sea, esto no se trata de quitar a Hidalgo y poner a Leona Vicario, ¿no? O sea, no es suficiente, porque de todas maneras la representación de mujeres en esos casos pues sería muy poca, ¿no? ¿Quién más se les ocurre? José Ortiz de Domínguez, ¿no? Y que todos tenemos en mente los zapatazos que da antes de que se descubra la conjura. O sea, sí está padre y es importante y tal, pero vale la pena asomarnos, o quizá también no esperar que nuestros personajes coincidan políticamente con nosotras para que nos sean interesantes, ¿no? O sea, ¿qué hay de las mujeres realistas? ¿Qué clase de intereses defienden? ¿Qué las mueve? ¿Qué valores les parecen importantes para su accionar, ¿no? El punto es, en cualquier caso, dejar de vernos como seres que simplemente navegan, ¿no? con la historia, o que sirven más como ancla que como un motor intencionalmente dirigido, sea de cambio o de permanencia, lo que sea que esto queramos que sea. Y bueno, pues de eso se trata este texto. En concreto toma el ejemplo de la reclusión de mujeres y lo que ocurre en la Nueva España es que hay lugares de recogida religiosa a la que pueden asistir, o sea, esto durante el virreinato, digamos, en el que se recluyen a mujeres casi siempre muy acomodadas económicamente, de ascendencia española o de familias de comerciantes adineradas, pues mujeres que representaban una problemática ya sea social, o que tenían alguna condición mental, o que habían incomodado demasiado a la persona equivocada, y las mandaban a esas casas de recogida que servían pues para alejar a la persona de sus núcleos sociales y muy apegadas como a la fe católica, ¿no? Entonces son espacios de recogimiento espiritual. Ese es el sentido que se le da, ¿no? Se va ahí a rezar y a vivir la vida contemplativa sin haber hecho votos, ¿no? Por ejemplo, para ser monja. Y resulta que durante el movimiento de independencia, durante la guerra de independencia, estos lugares de reclusión se van a ir transformando en espacios que admiten mujeres de un bagaje mucho más amplio, o sea, campesinas, trabajadoras, amas de casa, un poco de todo, porque su cariz está cambiando como del recogimiento espiritual a funcionar como cárceles y como lugares de reclusión para personas que de una u otra manera estaban relacionadas con el movimiento insurgente. Digo de una u otra manera porque había varias razones por las que las mujeres podrían quedar recluidas en estos lugares, ¿no? Sea porque participaban directamente en el movimiento insurgente, moviendo víveres o armas, o sirviendo como vigías para los insurgentes, o también directamente porque les cachaban cartas, por ejemplo, tratando de convencer a miembros del ejército realista que conocían para cambiarse de bando. Entonces, pues se les acusaba de esa traición. Y algo que me parece muy interesante que se destaca en el texto es que el argumento es que estas mujeres estaban tratando de seducir a integrantes del ejército realista, ¿no? Como que aprovechando sus era como los estaban intentando convencer, lo cual,
o sea, esa es la lectura realista que dan de las cartas, ¿no? Pero a mí me parece que se invalida de alguna manera las posiciones políticas que podían tener estas mujeres. O sea, a lo mejor no hay nada de seducción en esas cartas, ¿no? Se dice solo porque son mujeres, pero hay argumentos políticos sobre por qué deberían o no cambiarse de bando, por qué favorecería a la sociedad en general, etcétera. Entonces, creo que esa es como un asunto como generalizable, ¿no? Sobre las mujeres, ¿no? O sea, como que nuestros motivos y la manera en la que hacemos las cosas muchas veces son sexualizados, cuando no necesariamente es el caso, ¿no? Cuando no es el caso. Hubo otros momentos, otras mujeres que también fueron arrestadas, no por su participación directa, sino como una manera de negociar con ciertos jefes independentistas que bajaran las armas a cambio de que liberaran a sus hermanas, esposas, hijas, etcétera. O más bien, también se recluyó a mujeres, por ejemplo, Iturbide recluyó a más de 100 mujeres de Pénjamo por que el pueblo en general estaba ayudando al movimiento independentista, guardando y ofreciendo... Ay, traía chile en el ojo y me enchilé. Ofreciéndoles víveres. Entonces, vámonos, ¿no? O sea, todas estas mujeres así en bola a la reclusión. Otra cosa que me parece muy interesante es sobre esto que les contaba de argumentar, ¿no? Que son los encantos femeninos los que están utilizando para convencer a los realistas. Bueno, pues esa misma carta a veces era usada por las mujeres para salir de la reclusión, ¿no? Entonces escribían cartas pidiendo que se les exonerara de sus castigos porque ellas solo eran mujeres, ¿no? O sea, me llama mucho la atención como ese argumento también puede jugar a favor de estas mujeres recluidas que buscan su libertad diciendo, pero ¿por qué crees que yo podría tener algún interés político si solo soy una mujer? ¿No? Cuando claramente habían estado involucradas. Entonces, bueno, pues ese juego que se da a partir de los estereotipos. Eso, y déjenme ver qué más les quería contar. Pues nada, reconocer la deuda que tenemos en general, ¿no? Creo que ya habíamos tenido ocasión de reflexionar un poquito al respecto en el 8M, pero pues estos movimientos que vemos no son solo... O sea, no basta el cambio a partir de la coyuntura, ¿no? A partir de la emergencia, sino que debería darse de manera constante en todos los ámbitos, también cuando, o sea, o no solo cuando hay una emergencia, en los salones, en la manera en la que interactuamos, en que nosotras seamos capaces de ofrecerles espacios en los que nos sintamos todas cómodas, ¿no? O sean espacios en los que se sientan acompañadas para o sea, iba a decir para denunciar cualquier atropello, para aprender a comprenderlo y darle como salida, pero no solo eso, ¿no? Sino también para acompañarnos, ¿no? O sea, no toda lucha social viene o más bien, la rabia está bien para iniciar movimientos, pero
me parece que es la emoción equivocada para sostener el cambio social profundo. Sí. Ay, ya estoy hablando demasiado. Tienen muchas palabras esto. Chao. Me da mucho gusto grabarles estas cosas. También me gustaría contarles de un texto sobre mujeres o sobre el movimiento sufragista en México, ¿no? Mujeres que se estaban movilizando para el voto, mujeres que estaban en contra del voto femenino. En este caso también hay mujeres no independentistas, ¿no? Que se llaman las patriotas marianas, ¿no? Marianas por la Virgen María, que desde luego no es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque esa es independentista, entonces se están acogiendo a la Virgen de los Remedios. Que también son muy interesantes. Entonces, pues nada, ojalá que esto no siga, pero si es el caso, pues les mando el texto sobre sufragio femenino, sobre todas las veces que, o cómo constantemente el voto femenino queda en el tintero. ¿No? Es como, sí, que hay que hacerlo, bueno, pónganlo hasta abajo en la agenda y no se acaba de discutir o se niega por distintas razones. Cuando se obtiene, se espera de las mujeres que atiendan a las cuestiones naturalmente femeninas, ¿no? O sea, como los cuidados, la niñez, la salud, etcétera. Eso. Buenas noches. Chao.